Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir con lo que es planificación agregada. Ayer quedamos en lo que es un modelo matemático, ¿no es cierto?, que nos permite de alguna forma determinar cuánto es la cantidad de trabajos o sea, la cantidad de trabajadores que necesitamos, contratar, despedir, etcétera, cuál es la tasa de producción y las restricciones relacionadas a inventario, ¿no? Eh, bueno, este ejemplo fue tomado del libro de Russell y Taylor, como dice en la presentación. Y este ejemplo también lo pueden encontrar en ese mismo libro. Se lo voy a subir después en esta planilla Excel, ¿no? Que en el fondo tenemos la demanda para los 4 trimestres, la demanda total agregada del año. Y la idea acá entonces es determinar esta expresión que está acá, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, esto que está en color azul son las variables de decisión. Y lo que está acá en negrito, por ejemplo, demand constraint, eh, production constraint y workforce constraint, son relaciones de las variables. Por ejemplo, demand constraint, ¿qué significa? Acuérdense que la demanda tiene que ser igual a lo que se produzca, ¿no es cierto? Más el inventario inicial, menos el inventario final que te quedan en ese periodo, ¿no? Y después en los siguientes periodos es lo que tú produces, ¿cierto? Más el inventario que te queda al final del periodo anterior, menos el inventario de este periodo, ¿no? Esas son las restricciones que tenemos acá, las restricciones de demanda. Luego en esta columna, Production Constraint es una restricción netamente del balance de la carga de trabajo, vale decir cuánto es el rendimiento, la capacidad, ¿no es cierto?, de producción que va a tener cada mes la compañía en función de los trabajadores que se contraten. Y luego hay una restricción del tipo fuerza de trabajo y que tiene que ver con los trabajadores iniciales, más los que se contrataron, ¿no es cierto?, y menos los que se despidieron. ¿Sí? Eso es lo mismo que vimos acá. Bien, entonces esto lo podemos resolver en Solver sin problema. Por algún motivo que no sé, uno esperaría que este botón de la macro funcione, ¿no es cierto?, pero se cae. No me funcionó a mí. Así que lo vamos a hacer nosotros nuevamente. Y creo que es mejor porque así podemos explicar desde... Ok, entonces se van al menú datos, ¿no es cierto?, de Excel, y dentro de datos tiene el solver. O si alguien tiene instalado, resuélvelo con el Open Solver, como quieran, la verdad. Entonces el Open Solver aquí, por ejemplo, ya tiene cargada la información, pero lo vamos a eliminar, ¿no? Para hacerlo nosotros esto. Ya, entonces lo que queremos es minimizar los costos totales que están incorporados ahí en esa variable. Ahí hay un suma producto, ¿no?, si lo quieren ver, ahí lo podemos ver. Después quiero cambiar qué cosa, la variable de decisión. Las variables de decisión son todas estas que están acá. ¿Sujeto a qué restricciones? Bueno, como decíamos recién, hay restricciones de demanda que tienen que ver con el inventario, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, esto que está acá sería el lado izquierdo de mis restricciones de demanda asociado al inventario. Y eso tiene que ser exactamente igual a la demanda, ¿no?, del periodo correspondiente. Después tenemos otras restricciones que tienen que ver con lo que es la tasa de producción. Entonces la tasa de producción que está acá. Pero ese es el lado izquierdo, derecho, bueno, diría de lo mismo, ¿no? Pero volvamos al modelo para hacerlo igual. Ya, es el lado izquierdo, sí que está bien. Entonces eso sería igual a los W, que sería esto. Y por último tenemos las restricciones de fuerza de trabajo. Entonces la restricción de fuerza de trabajo dice que el balance, ¿no es cierto?, de los trabajadores debe ser igual al final de trabajadores en ese periodo. Entonces, en el lado izquierdo esto sería el balance. Y en el lado derecho sería esto. Recién cometí un error, porque aquí tiene que ser la tasa de producción, ¿no? La tasa de producción...
A ver, denme un segundo. En la profesora parece que es Unix Waker, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Creo que es esa que dice 1000 ahí arriba, ¿no? Dice Unix por Ah, no, Worker. pero esa es la tasa, claro, pero lo que pasa es que la celda ya está multiplicada. Denme un Ah, ya. segundo, Ya, profe. pero gracias, sí, gracias, Roberto. Mira, aquí está entonces la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Esa restricción de la fuerza de trabajo y eso tiene que ser igual a los trabajadores que se necesitan. Entonces, aquí a la derecha no es F, sino que es E. Yo me equivoqué en plantear eso, perdón. Eh, y vamos a editar. Claro, ven aquí, por ejemplo, me equivoqué porque dice production constraint igual a works needed. No, no, eso hay que cambiarlo. Cambiar. Ya. Entonces, production constraint es lo que está a la derecha, que son los 1000 por W, y eso igual a los P, a los variables de producción. Y esto tiene que ser esto, entonces yo me equivoqué. Esto. Ya, disculpen ahí que me huele si lo quieren ver así. Ok, cancelar. Después, ¿qué otra cosa nos quedaría por agregar? Bueno, básicamente aquí nos quedaría por agregar, si ustedes quisieran, el hecho de colocar que las variables son enteras, ¿no? Entonces, si las variables son enteras, deberíamos aquí agregar una restricción. Ops. Ya. Entonces, yo podría decir de que estas variables, por ejemplo, la tasa de producción no tiene que ser entera, ¿no es cierto? El inventario. eh, Acá se producían unidades, ¿no? Se producían libras de. Ya me confundí con tanto ejemplo. Libras de chocolate, ¿cómo era este? Son libras, ya, entonces son libras, pueden ser variables perfectamente continuas. Ya, pero sí la cantidad de trabajadores tiene que ser entero. Entonces, por ejemplo, esto, ustedes deberían colocar acá int, ¿ya? Y los trabajadores que voy a contratar y que voy a despedir, también lo lógico sería que fueran int, ¿ya? Pero las otras expresiones de producción y de inventario no tienen por qué ser enteras. Ya, ahí sí, estamos listos. Aquí dice a través del método simplex. Sí, bueno, en realidad el simplex no resuelve problemas enteros, ¿no? Pero parece que solver funciona. Veamos qué hace. Sí, funciona. Bueno, y ahí efectivamente ustedes tienen su plan de producción, ¿no? En el fondo aquí, por ejemplo, ¿qué se puede observar? Se puede observar que en el mes 1 se produjeron 80.000 libras de chocolate, si pensamos que ese es el producto que esto está vendiendo. El inventario al final del periodo quedan cero, el inventario inicial era cero también. Se necesitan 80 trabajadores, no se contrata a nadie y al final de la temporada se despiden a 20. Eh, si acá hay algo raro, sí, estaba pensando, ¿por qué? Acá dice que se necesitan 80 trabajadores y del periodo anterior yo traigo 80, pero menos 20 deberían ser 60 y acá no contrato a nadie. Hmm, Eso no me convence. Eh, ya, que no consideré los trabajadores iniciales, pues ya, perfecto, ok. Me había olvidado eso, pero disculpen. Ok, los trabajadores que se en el primer periodo son 80, ¿no es cierto? Pero como son 80, inicialmente tú tienes 100, tienes que despedir 20, eso es lo que dice acá. Por eso acá dice que es 20. Después, en el segundo periodo, no contratas ni despides a nadie, te quedas con los 80 que tenías. Después, el siguiente periodo necesitas 10, contratas 90, contratas 10. Después, el siguiente necesitas 150, contratas 60. Ahí sí hace sentido. ¿Se entiende? Esta es la función de costo, por si acaso. Y es el mismo problema que está escrito acá, ¿no? Este. ¿Sí? Esto era como un repaso de IO1, si lo quieren ver así, ¿no? Ok. Eh, bueno, para continuar un poco, comentarles algunas cosas. Estuve revisando un poco el libro de Namias, entre otros libros.
Pero quería comentarles que aquí en el libro de Namias, en esta parte se tiene, por ejemplo, la explicación de lo que es programación lineal, ¿cierto? Y acá hay algunas variables de decisión adicionales, así que sería interesante que revisaran el libro de Namias porque el modelo es un poco más completo. Acá, por ejemplo, se considera producción en unidades durante tiempo extra, después también tiempo inactivo de trabajadores en unidades de producción y también cantidad de unidades subcontratadas en el exterior. ¿Ya? O sea, en el fondo que yo compro como la mano de obra fuera de la fábrica. Así que esto podrían echarle un vistazo porque se agregan algunas restricciones interesantes. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Este es el balance de número de empleados, lo que se contrata, lo que se despiden, etcétera. El nivel de inventario también lo habíamos visto, pero acá la diferencia es que además le doy la posibilidad de que yo puedo comprar unidades fuera de mi fábrica para tener un mayor stock. Entonces esas son las unidades subcontratadas. Eh, bueno, y acá restricción asociada a los niveles de producción. Y así, ¿no? Así que le pueden echar un vistazo con respecto a eso. Y también acá hay restricciones adicionales que pueden ser, por ejemplo, extensiones. No sé, imagínense que ustedes necesitan un inventario mínimo en bodega para mantener, ¿no es cierto? Como una especie de stock de seguridad. Entonces tienen que agregar una restricción de este tipo, ¿no? Como que IDT tiene que ser mayor o igual a ese nivel. También algunos tipos de restricción como no sé, cantidad de producción en cada periodo puede representar con facilidad mediante este conjunto de restricciones. Bueno, y no define precisamente qué es CDT. Bueno, aquí hay otras extensiones, ¿no? Pero no entraremos a detalle en este momento. Pero sí quería comentarles que existen, ¿no? Y es importante que las vean porque después en la prueba seguramente podemos preguntar un poco más allá que estas cosas que están aquí en este ejemplo sencillo. Bien, bueno, el método de transporte, como les dije, no lo voy a abordar directamente porque en el fondo es algo que ustedes ya conocen de investigación operativa 1. Como les digo, básicamente acá lo que se hace es una tabla clásica de transporte. Acá se colocan básicamente las características en relación a lo que se va a contratar, sobre tiempo, cuál es la producción regular, etcétera, y se hace un balance, ¿no? Básicamente todo esto es a mano en esta tabla. Eh, pero es como para que sepan que existe, ¿no? Pero no lo voy a abordar porque eh, no hay tiempo tampoco para darle tanta vuelta a todo, ¿no? Bueno, también existe otro modelo que se llama el modelo de coeficientes de gestión, y en este modelo se basa en la experiencia y el desempeño que pueda tener un gerente en la compañía. Se construye un modelo de regresión para definir la relación entre la variable de decisión y el objetivo de eliminar las consistencias en la toma de decisiones. Este también modelo sale, o sea, se explica en más detalle en el libro de Namias. Existen otros modelos más, como la regla lineal de decisión, pero la gracia de, por ejemplo, la regla lineal de decisión, ¿qué es lo que pasa? Es que a lo mejor antiguamente era un poco complicado resolver los problemas de optimización, como de programación matemática, y entonces otros caballeros, como en la década de los 60 más o menos, crearon esta regla que se llama regla lineal de decisión, pero es curioso que se llama así, pero en realidad trabaja con curvas de costos cuadráticas. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, si tenemos curvas de costos cuadráticas, entonces las podemos derivar y las derivamos, igualamos a cero parcialmente, ¿no es cierto?, con respecto a cada componente y tenemos los puntos críticos, por así decirlo. Entonces así ellos determinaban cuáles eran sus planes óptimos de producción. Esto también sale en el NAMI explicado. Y bueno, simulación, ¿no es cierto? Lo que buscamos acá es un procedimiento de búsqueda para probar diferentes combinaciones de variables y en función de eso determinar qué es lo que te da un mejor desempeño, en este caso los costos, ¿no? El problema, la desventaja de la simulación, sabemos que no tenemos cómo probar garantías de optimalidad, ¿no? Bueno, este es un resumen comparativo de los métodos de planificación agregada, más o menos. Eh, Los métodos gráficos son métodos de prueba y error, ¿no es cierto? Acuérdense que vimos en la clase de ayer que habían 3 opciones y de las 3 opciones nos quedamos con la mejor en cuanto a costo, pero quién sabe cuántas opciones más hay. Entonces por eso es efectivamente de prueba y error. Son simples de entender, fácil de usar y explicar, ¿no es cierto? Como son los métodos gráficos, también nos explica claramente cómo va el nivel de la demanda, tu nivel de producción, etcétera.
puedes tener muchas soluciones, ¿ya? Y la solución que elijas quizás no sea la óptima porque, claro, no tienes cómo identificar cuál es la configuración óptima. Los métodos de transporte y los métodos de programación lineal en general se utilizan a través de métodos de optimización. Existen software que resuelven problemas de programación lineal, ¿no es cierto?, disponibles, como el mismo Solver, algo elemental dentro del mismo Excel. También permite hacer análisis de sensibilidad con respecto a las restricciones y permite crear nuevas restricciones. El único inconveniente eventualmente que alguien podría decir, bueno, es que las funciones lineales pueden ser no realistas. Claro, estamos asumiendo que los costos sí tienen que tener un comportamiento lineal, ¿no?, en el tiempo. Pero eso eventualmente tampoco hoy en día es tanto problema porque existen estos solvers avanzados como Gurobi, no sé, Ciplex, que puedes colocar funciones que sean no lineales, así que hoy en día ya no es tanto el tema ese. Y este modelo de los coeficientes de gestión es un método heurístico, es simple, fácil de implementar, trata de imitar el proceso de la toma de decisiones del gerente y usa el análisis de regresión. Bien, lo que tenemos acá en la pantalla es, yo diría, una lámina fundamental, que sí o sí, para que la noten ahí, vamos a preguntar cosas de esto en la prueba, así que, porque es parte importante del curso. Perdón, permiso, pero necesitaba un café para despertar un poco. Básicamente acá lo que mostramos es cuál es la relación jerárquica que existe entre la planificación de la producción, la planificación de la capacidad, los ítems que yo voy haciendo, cómo voy programando y los recursos que necesito, ¿no? Esta lámina, por eso digo que es fundamental. De hecho, este curso de Producción 2 lo que se ve es todo lo que está acá, ¿ya? Y también vamos a ver, por supuesto, parte de lo que es el plan de requerimiento de capacidad, el CRP. Bueno, pero aquí la idea es un poco la siguiente, para ir explicándole. En lo que es planificación de la producción, nosotros tenemos planificación agregada como lo que está más arriba, ¿ya? Que ya hemos visto que lo que busca es estimar a nivel agregado, ¿no es cierto?, por línea de producto o familia de productos, todo lo que debo producir, ¿no es cierto?, periodo a periodo, en un determinado plazo o horizonte de planeación o planificación que se llama. Esta es la planificación agregada. Después la planificación agregada se desagrega, valga la redundancia, en el MPS, que es el MPS, es el Master Production Schedule, es el programa maestro de producción, ¿ya? Aquí ya las familias de productos, yo las descompongo en productos individuales, ¿sí? Vale decir, una familia de productos puede ser, por decir algo, todas las bicicletas para jóvenes, ¿no es cierto? Y productos individuales ya en la bicicleta de aro tanto para los jóvenes y así, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, vamos a ir dentro como más al detalle. Luego viene el MRP. El MRP es el Master Requirement, perdón, Material Requirement Planning, la planificación de requerimientos de materiales. ¿Y qué significa esto? En el fondo, que acá es donde yo planifico qué componentes necesito uno a uno para poder elaborar este producto que tengo acá, que en este caso sería una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tengo que hacer pedidos de neumáticos, pedidos de la estructura de la bicicleta, distintas cosas, ¿no? Y tengo que organizar que todas las cosas me lleguen a tiempo para alcanzar a ensamblarlas y producir esa bicicleta. Y por último, que esto es el cuarto capítulo que vamos a ver en este curso, es lo que es scheduling directamente, o podríamos llamarle en español planificación de piso. Es la planificación más detallada que tú puedes tener dentro de un taller, digamos, de producción, y que en el fondo tienen que ver con cómo se van a hacer día a día o hora a hora cada una de las actividades necesarias para poder llevar a cabo tu demanda, ¿no? Entonces estas son asociadas a operaciones de producción. Pero a esta misma altura, porque vemos acá a la derecha, tenemos la planificación de la capacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo necesito, o lo que digo que voy a producir, ¿no es cierto? Pero para ello tengo que tener la claridad de que tengo la capacidad necesaria para hacerlo. Entonces acá lo que tenemos es el plan de requerimiento de recursos, lo cual deriva después en una versión preliminar del plan de capacidad. Después tenemos el plan de requerimientos de capacidad y después tenemos el control de entradas y salidas en lo que es scheduling, ¿ya? Y todo esto obviamente sí o sí está relacionado con cada uno de los planes porque tiene que haber una coordinación entre lo que es producción y capacidad de producción, si lo quieren ver así.
Y en cuanto a nivel de recursos, cuando hablamos plan de requerimiento de recursos, hablamos de una planta completa, pero después cuando bajamos a una versión preliminar del plan de capacidad, estamos hablando de centros de trabajo específicos y los críticos. Después, plan de requerimiento de capacidad totales serían todos los centros de trabajo. Y luego, cuando vemos control de entrada y salida, ya son el uso particular de cada máquina dentro de ese centro de trabajo. ¿Se entiende más o menos la idea o estoy hablando muy en chino? Cuéntenme. Sí, profe, sí, se entiende la idea del Ya, porque esa programa. lámina es importante que la conozcan. Bueno, obviamente leyendo con el libro van a dar, por ejemplo, con el libro Namia u otros libros van a entender más eso. En todo caso, a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ver otro concepto ahora, que al traducirlo en español sería como disponible para comprometer. En inglés es available to promise. Básicamente aquí lo que vamos a ver en esta parte ya es una mezcla entre el plan agregado y un poquito desagregado que sería el MPS, el Master Production Schedule. Y acá básicamente el concepto es el siguiente, ¿no? Lo que queremos acá nosotros identificar es la cantidad de ítems que pueden ser comprometidos a los clientes, ¿ya? Y esto en este sentido tiene una componente importante en cuanto a la visión hacia el cliente con respecto a de tu compañía, en el fondo como la confiabilidad, si lo quieres transmitir así. Acá lo que se mide básicamente es la diferencia entre la producción planeada, lo que se tenía planificado, y las órdenes de los clientes ya recibidas, ¿ya? Porque acá vamos a diferenciar que una cosa es la demanda proyectada, o la demanda que yo estimaba, y otra cosa ya son cuando me llegan, ¿no es cierto?, las órdenes de trabajo de los clientes, ¿cuántas son? ¿No? Bueno, si quisieran ver más detalles de esto, uno de los libros que podrían utilizar es este, el de Wallman, pero hay otro libro más. De hecho, el ejemplo que vamos a ver es de otro, de Russell y Taylor, que ahí también sale bien explicado este tema. Y la idea más o menos es la siguiente, ¿no? El ATP o disponible para comprometer en el periodo 1 va a ser lo que yo tengo inicialmente en inventario, el inventario on hand que tengo a mano, más lo que voy a producir en el periodo 1, menos todas las órdenes comprometidas del cliente hasta el próximo periodo. Pero en general, en cualquier periodo, esto sería lo que tengo planificado producir en el MPS de ese producto, menos las órdenes comprometidas hasta el próximo periodo. Vamos a ver con un ejemplo un poco más esto. Este es el caso, como les decía, este es el libro, el de Russell y Taylor. Si alguien, no sé, pues no lo encuentra de repente por internet, me avisa. A veces por tema de copyrights yo no puedo llegar y subir un libro PDF a Moodle, ¿cierto? Pero si me mandan un mail o algo, les puedo hacer llegar un enlace si quieren revisar los libros. Si es que no los encuentran ustedes, ¿no? Bien, entonces la compañía de bicicletas, dice, de la costa del este, recientemente ha comprometido a aceptar órdenes de clientes por internet. Esta compañía usa tanto un plan de producción agregado, ¿no es cierto?, para su familia de productos, como un MPS, o un Master Production Schedule, un programa maestro de producción, para los productos individuales. Ahora, esta compañía desea agregar una funcionalidad de ATP, lo que hablábamos antes, al proceso de planificación o de planeación. Usando entonces la siguiente información, dice determine cuántas bicicletas de aro 26 para niñas, lo que llamamos aquí porque este texto está en inglés, girls, bueno, etcétera, están disponibles para comprometer en abril, mayo y junio. O sea, lo que queremos determinar es para este tipo de producto en particular, cuántas bicicletas de aro 26 para niñas están disponibles para comprometer en abril, mayo y junio. Entonces, un poco aquí, yo creo que este es el primer acercamiento que van a tener entre lo que es el plan maestro de producción y el plan maestro de producción, ¿cierto? Este que está acá, el Production Schedule Master Production Schedule, y el plan agregado de producción. Bien, entonces en el plan agregado de producción, como yo les decía, nosotros tenemos, fíjense, aquí planificado para todo el año, ¿cierto? Y separada la demanda eventualmente por trimestre, ¿sí? Quarter significa trimestre, entonces el trimestre 1, que sería enero, febrero, marzo, después el trimestre 2, que sería abril, mayo y junio, como está acá, después julio, agosto, septiembre y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que nos demandan a nivel agregado, o sea, o que nosotros proyectamos de demanda a nivel agregado en bicicletas juveniles. Entonces lo que hemos hecho acá, nosotros hemos abierto el segundo trimestre, lo que sería abril, mayo y junio,
para identificar de esos 1000, ¿no es cierto?, cómo están divididos entre los distintos tipos de productos que tiene esa familia de productos, o esta línea de productos, como lo quieran llamar. Entonces, la familia de productos de bicicletas juveniles tiene para chicos de aro 26, o niños, no sé cómo quieran decir, niñas de aro 26, niños de aro 20 y niñas de aro 20. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden probar que estos 1000 son exactamente igual a estos 1000 que está acá, porque es todo lo que yo estimo, ¿no es cierto?, en cuanto a la demanda que voy a tener. Entonces, ¿cómo se distribuyen esos 1000? Es lo que tenemos representado acá, ¿no? Por ejemplo, van a hacerse en los 3 meses 400 en total bicicletas de niños de aro 26 y, no sé, por ejemplo, 200 bicicletas de niñas de aro 20. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? En particular, a nosotros nos interesa la segunda línea, ¿no es cierto? Las bicicletas de aro 26 de niñas. ¿Alguna parte que se hayan perdido? Pasemos rápido, no sé. ¿Me siguen en los números? Ok, asumo que me siguen. Ya. Bien, entonces aquí ya empezamos a calcular el available to promise, el disponible para comprometer, para las chicas de aro 26. Para ello, la información anterior que teníamos, que era el Master Production Schedule, el programa maestro de producción, vamos a tomar la información de cuánto es lo que está comprometido a hacerse, o que se planea hacer, digamos, esto en producir en cuanto a bicicletas de aro 26, y eso lo copiamos en esta línea que está acá. ¿Ya? Y además, a esta altura, ya cuando ha avanzado, a medida que nosotros se acerca el trimestre, ya estamos suponiendo acá que estamos en marzo, por ejemplo, yo tengo una estimación más desagregada, por así decirlo, si le quieren, de la demanda. Entonces yo, por ejemplo, planeo que me demanden 50, planeo que me demanden 100, planeo que me demanden 150. ¿No? Pero eso es netamente una planificación, o sea, perdón, un pronóstico, ¿no? Lo cual sabemos que tiene errores. Pero después de esto, uno puede saber cuánto son las órdenes que efectivamente caen, ¿no? A medida que avanza el tiempo, cuántas son las órdenes de trabajo que hay de los clientes. Y ese es el paso siguiente. Entonces agregamos esta información de cuántas son las órdenes de trabajo que efectivamente cayeron para cada uno de esos meses. Y entonces ahora sí podemos calcular el disponible para comprometer. Entonces, en el caso del primer mes de abril, ¿no es cierto? Inicialmente nosotros teníamos en mano o en inventario a mano 10 unidades. Si esas 10 unidades yo le sumo lo que pronosticaba hacer para tenía planificado hacer para este periodo, tengo 10 más 100, serían 110, ¿no es cierto? Pero las órdenes puestas de trabajo para ese mes fueron 70, entonces esa diferencia que me da 40, en teoría es el disponible para comprometer, pero el disponible para comprometer debería también contemplar cuánto es la falta, el déficit que podría tener en unidades para el siguiente periodo, de manera tal como de almacenar en inventario para el siguiente periodo. Y por eso que acá dice que no es 40, sino que es 30, pero es básicamente por esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el periodo 2, si yo no considero el on-hand, las órdenes puestas fueron 110, y lo que yo tenía planificado hacer son 100, entonces tengo un déficit de 10, y para suplir ese déficit, entonces le paso 10 de aquí para allá. Y así, entonces el disponible para comprometer de mayo quedan 0, que se gastó todo lo que está ahí. Y en el caso de junio, distinto, porque en el caso de junio, por ejemplo, lo que yo planificaba producir eran 100, las órdenes que finalmente me llegaron, fíjense el medio error, ¿no? La diferencia entre el pronóstico y lo que realmente llegaron de órdenes de los clientes, 50, y por lo tanto me quedan 50 unidades para comprometer, ¿no? Como les digo, la gracia un poco de esto es que uno puede de alguna forma comprometerse a los clientes a tener un poco más de ítems, y eso de alguna forma ayuda en el caso de que los clientes tengan alguna demanda muy particular, ¿no es cierto? Y que sea urgente, entonces tú puedes de alguna forma satisfacerla a través de eso, ¿no? Básicamente para esto ayuda, y esto lo que te permite es reflejar cuánto finalmente es lo adicional que te queda mes a mes, ¿no? Esto es lo que queríamos decir. Y más que todo también me gustaba esta idea de explicarlo acá para hacer el match o la asociación entre qué es lo que es el plan agregado de producción y el plan maestro de producción, ¿no?
Bueno, aquí tenemos un poco una generalización de estas reglas de ATP o de disponible para comprometer. Entonces, uno debería trabajar más o menos de la siguiente forma, ¿no? En la planta de producción. Yo tengo un requerimiento del producto, la pregunta es, ¿está el producto disponible? Ya, si el producto está disponible, entonces digo que está disponible para comprometer y asigno el inventario respectivo. Después, si el producto no está disponible, pregunto, ¿hay algún producto alternativo disponible como una especie de sustituto que el cliente vaya a aceptar? Si es así, también lo planeo como disponible para comprometer y asigno el inventario respectivo. Si no hay un producto alternativo disponible, pregunto si el producto está disponible en otro lugar, por ejemplo, en otra bodega, en otra planta de producción, etcétera. Si es así, nuevamente lo asigno disponible y asigno el inventario. Ahora, si es que no está disponible en otro lugar este producto, pregunto si hay un producto alternativo que está disponible en otro lugar. O sea, no el mismo, pero un alternativo. Si es así, nuevamente, entonces lo asigno como disponible para comprometer y asigno el inventario respectivo. Si no, entonces hay que ver si uno es capaz o no de prometer a qué fecha se va a entregar esto. Y la pregunta aquí finalmente es la siguiente. ¿Está el cliente dispuesto a esperar? ¿No? En el fondo porque hubo la demanda, se puso el pedido, pero yo no puedo satisfacer. Entonces, si el cliente está dispuesto a esperar, revisamos la programación maestra, ¿no es cierto? Y enviamos a producir lo que es lo que nos están solicitando. Ahora, si el cliente no está dispuesto a esperar, sanamos, digamos, en el fondo pasa a ser una venta perdida. Esa es un poco la lógica de cómo trabaja lo que es disponible para comprometer. Bien, antes de pasar a esta lámina, les quería comentar que esto de disponible para comprometer también está, por ejemplo, visto en SAP. Creo que, sí, acá lo estuve buscando. A todo esto, ¿hay alguien que no conozca SAP para explicarle, no? O no lo haya escuchado. He pensado que igual sería bueno que si alguno de ustedes tiene la posibilidad de que tome el electivo, el taller de SAP, porque, bueno, igual quizá Profe, yo lo a medida conozco, que... pero, Dígame. disculpe. Yo lo conozco, pero creo que habían distintos tipos de SAP. O sea, por lo menos yo cuando hice la práctica trabajé con un poco de SAP, pero como que fue muy superficial. No, por supuesto, pero es lógico eso porque la profundidad del usuario va a depender de los conocimientos también, del cargo que tengas dentro de la empresa, a veces hay información muy sensible, pero lo importante acá es que entiendan qué es lo que es un ERP, ¿no? Que también va de la mano, en el próximo capítulo lo vamos a ver un poco más, pero ERP es un Enterprise Resource Planning, un planificador de recursos de la empresa, y es más amplio que solamente la parte de producción porque incorpora módulos de finanzas, de venta, etcétera, como que ve toda la organización, pero en particular, obviamente, como estamos en un curso de producción, a mí me interesa esa parte, y lo que quería comentarles es que existe dentro de SAP justamente lo que está el Global Available to Promise, ¿ya? Y acá, por ejemplo, en este manual se explica cómo configurarlo, qué es lo que hace, etcétera. Entonces quería comentarle que eso era algo no menor, digamos, en el fondo como que es algo importante y que se utiliza, y por ende también está diseñado en lo que es SAP, ¿no? Que SAP hoy en día debe ser el líder mundial en lo que es RP a nivel organizacional, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, y lo que les comentaba es que efectivamente la carrera hoy en día dispone de talleres de SAP. Desconozco sí cuál es el nivel de profundidad que están viendo en los módulos de logística y producción, pero claro, esos serían los módulos que me interesaría a mí que entendieran, pero quizás para ello es necesario primero que entiendan también todo lo que hace un plan de producción, ¿no? Entonces, quizás sería bueno, desde ese punto de vista, pensar que mejor es aprobar esta asignatura, entender todo lo que contempla un plan de producción y después verlo cómo eventualmente se trabaja en un ERP, ¿no? Creo que le sacarían más provecho. También, yo sé que el curso de finanzas es el último curso a lo mejor del semestre, pero conocer de finanzas también te ayuda a entender el módulo financiero que tiene SAP, ¿no? Y por lo mismo, también eso les quería contar, que hoy en día se está dando prioridad a los chicos que están en Capstone Project, porque en el fondo ellos ya tienen la formación completa de la carrera y lo que buscan es de alguna forma desarrollar estas habilidades de entender estas herramientas de gestión empresarial. No necesariamente significa que van a disponer de esta herramienta, ¿cierto?, en la realidad, ¿no? Porque tú no puedes llegar a una empresa e imponer de, uy, ¿dónde está el SAP? No, no se puede. O sea, de hecho hay otros ERP, incluso a nivel nacional, que se han desarrollado para empresas más pequeñas, justamente, pero que también les permite administrar todo lo que son sus recursos empresariales. Eh,
Profe, Sí, Brian, cuente. o sea, junto con unos compañeros estamos ahí en el taller de SAP y se están viendo actualmente el módulo de finanzas, que es el Ya. más sencillo, y después vendría el tema de producción y logística que está como planificado. De todas maneras, Ah, ya. la profe igual tiene más material que dijo que nos podía facilitar porque la licencia dura un poco más, quizás podríamos así como conocer más sobre Ah, otros pero módulos en bueno. sí. No, bueno, o sea, como les digo, es bueno, porque a esta altura uno esperaría que justamente tuviera un nivel de madurez interesante, que pudieran entender esto. Y mejor aún, pues si ustedes me van contando qué van viendo en SAP y para ver si le hace sentido, ¿no? Ir viendo la analogía entre lo que vemos en el curso, los contenidos, y cómo se ve esto a través del ERP, digamos, ¿no? Así que bueno, agradezco sus comentarios. Básicamente eso quería comentarles, me parece que era importante en cuanto a que supieran que es una herramienta que se usa. Y como no todo en la vida es manufactura, también existe servicio, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora en esta parte del capítulo es cómo nosotros podemos armar planificación agregada en servicios, ¿ya? Eh, Hay ciertas características de los servicios que la hacen muy particulares a lo que es manufactura, ¿no? Yo creo que la más fácil de visualizar es que en servicio tú no puedes inventariar servicios, ¿ya? O sea, no se puede. Los servicios se ejecutan en el momento y a pedido, ¿no? Se hace la demanda y se ejecuta. Pero si te sobra capacidad de mano de obra, no, no sé. ¿A qué me refiero? Imagínense un restaurante, po. Tú decís, chuta, no llegó nada de gente. Ya, manda al cocinero a hacer 50 platos y después los guarda en el refri. No sé, po, la gente, los clientes no esperarían llegar a comer una cuestión fría que se hizo el día anterior, ¿no? No sería como muy bien visto, no creo que le vaya muy bien al restaurante. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que la planificación agregada en servicios tiene esa dificultad, si lo quieren ver así, o esa característica propia de los servicios, que hace que tú no puedas inventariar los servicios, ¿ya? Entonces, entremos un poquito a detallar un poco cómo se aplica en servicios la planificación agregada. Entonces, el control de costo, como dice acá, de mano de obra en las empresas de servicios es crítico, ¿no? Efectivamente, hay que ver, digamos, cuánto es la necesidad de personal que se necesita, y estimar la demanda muchas veces puede ser complicado. Ese es otro tema, pero lo vamos a conversar más adelante. Existen técnicas para, de alguna forma, administrar ustedes la demanda, ¿sí? Como que ustedes hagan la demanda a su favor, ¿no? Eh, ¿Han escuchado lo que es alguien revenue management o pricing, como el manejo de precios? O bueno, cuando lleguemos ahí lo comentamos mejor, para no, si es que alcanzamos, estamos más o menos, así nos queda tiempo todavía. Ok, entonces, ¿qué implica, como hablábamos, los costos de mano de obra y el hecho que sea crítico? Primero, que una planificación cuidadosa de las horas de trabajo de los empleados se necesita, ¿no es cierto?, para poder garantizar una respuesta rápida a la demanda de los clientes. Segundo, alguna forma de recurso de mano de obra de guardia. Esto es una forma interesante de llamarlo. Bueno, una traducción al español. Que pueda ser añadido si hace falta o que no pueda ser utilizado si no hace falta, ¿no? O sea, en el fondo como que tener mano de obra ahí disponible en el caso de, si lo necesitas lo llama y eventualmente está disponible, y si no, no lo llama, pero no hay un contrato de por medio tan formal. Eh, o eventualmente puede haber un contrato, pero algo variable, ¿no? En función de si se usa o no se usa el servicio de ese empleado. Bueno, también tenemos la flexibilidad y las habilidades individuales de los empleados. Eso es súper importante. Cuando tenemos servicios, generalmente las empresas de servicio prestan distintos servicios. Y si prestan distintos servicios, es necesario que ojalá el personal que esté atendiendo pueda estar capacitado para hacer múltiples servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la demanda puede aumentar en un servicio en particular, pero disminuir en otro. Y la idea entonces hacer es reasignación de personal, ¿no? No sé, de repente pienso en un supermercado. O sea, imagínate en un supermercado, sería ideal que yo tenga un trabajador y, ok, si es que, por ejemplo, por algún motivo está llegando mucha gente, a ese trabajador lo asigno de cajero, pero si no hay mucha gente, a lo mejor lo mando al pasillo a que haga inventario de qué es lo que falta y que sea un reponedor, etcétera, ¿no? Básicamente eso. Y cuarto, la flexibilidad individual de los empleados en cuanto a su rendimiento o horas de trabajo para afrontar efectivamente una mayor demanda, ¿no? Entonces, efectivamente, ojalá que
que los empleados tengan flexibilidad en cuanto a lo que pueda rendir, o sea, en el fondo como que se les pueda exigir más, que den más, y eso para afrontar aquellos periodos donde hay alta demanda, o bien esto asociarlo a horas de trabajo adicional, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos 5 escenarios más o menos típicos de servicios. Los restaurantes lo que hacen es tratar de suavizar la producción, la tasa de producción. Para ello obviamente sería ideal que sea más o menos estable la demanda en particular, pero ellos tienen que determinar justamente cuánto es el tamaño de fuerza de trabajo necesario para poder afrontar la demanda. En los hospitales son entidades que responden derechamente a la demanda del cliente y la demanda es muy variable. ¿Ya? No existe una estimación demasiado certera en cuanto a esto, sobre todo imagínense en urgencia, ¿no? Es una locura eso. Bueno, también tenemos cadenas nacionales de pequeñas empresas de servicio, ¿ya? En este caso, la planificación es realizada tanto a nivel nacional como a nivel local. Esa es una característica importante para el tema de la coordinación. Eventualmente, depende del servicio, podrían reasignarse recursos, ¿cierto? Como que un trabajador de aquí vaya a otra parte. Y hoy en día con la tecnología a lo mejor el servicio se puede prestar de manera digital, así que es más fácil reasignar un trabajador de un lugar a otro. Bueno, también tenemos servicios varios. Acá es importante planificar los requerimientos de recursos humanos. También es necesario administrar la demanda, qué va a pasar con ella. Y yo creo que es el caso bien conocido para ustedes también, la industria de las aerolíneas. La planificación de verdad es que es muy compleja. Involucra número de vuelos, número de pasajeros, personal de vuelo, personal en tierra, cantidad de asientos a ser asignados por cada tarifa, etcétera. Y la extensión de recursos a través de el sistema entero. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo pequeñito, un poco mostrando para qué nos podría servir la planificación agregada en servicio. Entonces tenemos Clason y Avalon, ¿no es cierto? Un bufete de abogados de tamaño medio en la localidad de Tampa, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Dice que cuenta con 32 abogados y requiere desarrollar un plan agregado de producción para el siguiente trimestre. Ellos han desarrollado 3 pronósticos, pesimista, optimista y el más probable, de horas cobrables para el siguiente trimestre para cada una de las 5 actividades jurídicas que realizan, ¿ya? Presentan 5 tipos de servicios. La información sobre las horas requeridas y las restricciones de capacidad se muestran a continuación. Haciendo, dice, algunos supuestos acerca de la semana de trabajo y las aptitudes, podemos proporcionar un plan agregado. Supongamos que la semana laboral es de 40 horas, entonces sería en el fondo 5 días hábiles de 8 horas cada uno, y se puede facturar el 100% del tiempo. Y en ese caso hay alrededor de 500 horas cobrables para cada abogado en el trimestre fiscal. Por lo tanto, si dividimos las horas de tiempos cobrables entre 500, podríamos tener cuántos abogados se necesitan de manera estimativa, ¿no? Bueno, esto es lo que hacemos en la lámina siguiente. Estas son las 5 categorías: juicios, investigación legal, derecho mercantil, legislación inmobiliaria, derecho penal. Lo que tenemos acá son las horas que se comprometen para el trimestre o que se estiman, ¿no es cierto? Y en el caso optimista, vale decir que nos vaya muy bien, son 19.500 las horas que se necesitan o se necesitarían programar. En el caso más probable son 17.000 y en el caso pesimista serían 15.000. Bueno, cada uno de estos valores ustedes lo dividen por 500, que es la cantidad de horas que un trabajador, un abogado podría dar dentro de ese trimestre. Y eso nos da, por ejemplo, 39 abogados necesarios para el caso optimista, 34 para el caso pesimista, para el caso más probable, y 30 para el caso pesimista. Lo que tenemos acá, un poco lo mismo, por ejemplo, dice demanda máxima de personas, ¿cuántos abogados necesitaríamos nosotros periodo a periodo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del máximo, como es la demanda máxima, estamos subiendo el caso optimista, y si nosotros dividimos 1.800 entre 500, nos da 3,6 abogados, ¿no? Si dividimos 4.500 entre 6, entre 500, perdón, nos da 9, y así, ¿no? Bueno, luego lo que tenemos que ver es si tenemos o no la capacidad instalada, ¿no es cierto?, de nuestro bufete de abogados para atender esos requerimientos.
Entonces acá, de los 32 abogados que tiene el buffet, hay 4 que son tan calificados para hacer este servicio. Por lo tanto, desde ese punto de vista estaríamos bien, o sea, digamos, podríamos satisfacer esa cantidad. En lo que es investigación legal, necesitamos 9 y tenemos todos los abogados están capacitados para eso. Así que eso igual es bueno. Para derecho mercantil necesitamos 16 y tenemos solamente 15. Para legislación inmobiliaria necesitamos 3,4 y tenemos 6 de los 32 que están capacitados para hacer ese tipo de trabajo. Y luego, por ejemplo, derecho penal tenemos 7, necesitamos 7 y tenemos a 12 disponibles, ¿no? El punto sí acá es que nosotros tenemos 32 abogados, ¿no? Y si nos va bien, vamos a necesitar 39. ¿no? Entonces, este tipo de herramientas lo que nos permiten es diagnosticar cuáles van a ser nuestras necesidades en cuanto a trabajadores, ¿no es cierto? Y cómo les vamos a asignar y qué trabajo les vamos a asignar, ¿no? Acá quizás el ejemplo no lo dice, pero lo pueden buscar después en el libro de Render y Heiser, pero en el fondo estamos asumiendo de que este tipo de trabajo demanda esta cantidad de horas, ¿no es cierto?, en todo el trimestre, y por lo tanto, cuando yo elijo un abogado que se va a dedicar a juicios, no se puede dedicar a investigación legal porque todo su plan va a estar asociado a esto, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que no, de alguna forma, si nos va muy bien, en el caso agregado, en el caso optimista que está acá, no nos faltaría personal para poder satisfacerlo, ¿no? Entonces esta herramienta es súper útil para poder diagnosticar ese tipo de cosas, ¿ya? Obviamente este es un paso preliminar, pues la planificación agregada, ¿no? Pero uno después si quiere hacer cosas más interesantes, podría hacer un modelo de optimización para determinar, no sé, cuántas personas contratar y de qué tipo, en qué parte. Aquí eventualmente, por ejemplo, están las demandas, ¿no es cierto? Pero tampoco sabemos cuánto es lo que gana el bufete de abogados por cada tipo de este servicio, entonces habría que incorporarle o costos o ingresos, ¿no es cierto?, etcétera, para poder hacer un modelo de ese estilo. Pero ese es un poco para que tengan la idea o la noción de que se puede aplicar planificación agregada en lo que es servicios. Bien, lo que vamos a ver ahora es gestión del rendimiento, gestión de precios, que también lo han traducido últimamente, y en inglés el concepto es yield management, por eso les preguntaba si habían escuchado, porque acá vamos a ver varios conceptos que deberían ser más o menos conocidos para ustedes, como lo que es overbooking, o la sobreventa, o la sobrereserva, etcétera, ¿no? Y jugar con los precios. Básicamente, a ver, se los pongo en un caso bien coloquial, ¿no? Imagínense que ustedes todos los meses se van a cortar el pelo, ¿ya? Ustedes van a una peluquería, ustedes conocen hace tiempo a la peluquera, y la peluquera, ustedes saben más o menos cuánto cobra la peluquera, ¿no? Eventualmente ustedes tienen su agenda semanal, tienen trabajo que hacer, tienen clases que atender, ¿no es cierto? Tienen que estudiar. Por lo tanto, generalmente, supónganse, estiman, hay un día libre y ese día libre ustedes van a la peluquería. Pero quizás ese día libre para usted es similar al día libre de mucha otra gente y por lo tanto la demanda en esa peluquería se altera mucho o se aumenta demasiado cuando es, por ejemplo, el día sábado, ¿no? Porque mucha gente tiene el día libre, además el día sábado hay muchas actividades sociales, sobre todo el sábado en la noche. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que podrían querer ir a hacerse brushing, ¿no es cierto? Alisarse el pelo, teñirse, etcétera. Entonces, por ejemplo, la dueña de esa peluquería diría, chuta, yo qué no haría porque viniera más gente los lunes, los martes y así que me bajara un poco la demanda los días sábados, ¿no? Bueno, lo que ella puede hacer es gestionar sus precios, pues. Vale decir, por ejemplo, el día sábado cobrar el doble de lo que cobra en la semana. Y de esa forma planea un incentivo claro para que la gente que no va el día lunes vaya, y ella puede administrar justamente balancear la demanda de carga de trabajo, ¿no? Y de esa forma podría. Ahora, ¿cuál es el principal problema de este tipo de estrategia? Es que de alguna forma puede haber un componente del estilo comportamiento cultural de tus clientes que podría eventualmente afectarte, ¿no? En el sentido de que a lo mejor uno como persona no está acostumbrado a ir a una peluquería y un día encontrar un precio y otro día encontrar otro, ¿no? Pero eventualmente la peluquera podría hacer eso para mejorar su gestión de ingresos y gestionar también su capacidad de productiva, ¿no? Entonces eso es un poco lo que trata el yield management. Cómo podemos nosotros, si lo quieren ver así, jugar con los precios, ¿no? Que las aerolíneas lo hacen todos los días, ¿no? Está más que claro eso, ¿no? Y lo que es overbooking también, ¿no? O sea, overbooking, ¿a qué me refiero? Que tú puedes llegar a tu vuelo
llegaste un poco tarde en la hora y te dicen, no, sabe que el vuelo ya está lleno, así que lo vamos a compensar en 3 horas más el otro vuelo, ahí se va y le vamos a dar un ticket de colación para que se vaya a almorzar. ¿Y qué podía hacer? No mucho. Bueno, y ahí depende obviamente de las características legales en las que esté involucrada esa empresa, y para eso me refiero obviamente en cuáles son las restricciones que imponen cada país, ¿no? Para ese tipo de temas. Pero la sobreventa es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en aerolíneas, y ustedes dirán, ¿por qué, profe, si se vendieron? Bueno, porque ellos saben que a pesar de que la gente compre el pasaje, mucha gente no llega a subirse al avión. Y como no llega y quieren maximizar la eficiencia del uso del avión, los combustibles, todo es una industria igual que no gana tanto como uno pensaría, como la industria farmacéutica, por ejemplo. Entonces ellos manejan este tipo de política con el propósito de tratar de siempre, a la medida de lo posible, mantener sus aviones llenos, ¿no? Ahora con esto del COVID cambió todas las cosas, yo creo, ¿no? Pero hasta antes de eso siempre querían tener los aviones llenos a tope, lo que más se pudiera, ¿no? Díganme nomás si me voy un poco en la volada, me están siguiendo lo que estoy hablando, si les hace sentido. Pero eso es lo que hacen, ¿no? Y esto se llama Yield Management, y es parte de una ciencia o un área dentro de la gestión de operaciones, ¿no? Hay gente que se dedica a investigar sobre esto, ¿no? Es interesante. Bueno, entonces, visto desde el punto de vista más como conceptual, la asignación de recursos de la compañía a los clientes, ¿no es cierto? En el fondo es la asignación de recursos a los clientes a ciertos precios que nosotros determinemos que lo que hacen es maximizar los ingresos o el rendimiento de la compañía, ¿ya? Entonces, primero, su servicio o producto puede venderse con anticipación. Eso es importante, digamos, pensarlo como, ¿a qué me refiero con anticipación? Que si tú, por ejemplo, vas a arrendar, o sea, si tú vas a vender un ticket de avión, lo vendes con anticipación, no en el momento, generalmente. También, si puedes programar una cita a la peluquera, también puede ser con anticipación, ¿cierto? También si vas a viajar a alguna ciudad y quieres arrendar el servicio de una pieza en un hotel, también se hace con anticipación, etcétera. La demanda fluctúa, efectivamente no es estable, es variable. La capacidad, sí, que tú tienes es relativamente fija, o sea, el tamaño de los aviones, el tamaño de los hoteles, es más o menos fijo. La demanda puede ser segmentada, vale decir, yo puedo determinar qué tipo de clientes tengo en cada demanda, clientes premium, por ejemplo, los aviones, ¿no es cierto? Distinto es si el ticket que compraste es de negocio, categoría sencilla, ¿no? Etcétera. Y los costos son variables, son bajos, y los altos son fijos, ¿ya? ¿A qué nos referimos con los costos? Bueno, ¿cuánto es lo que cuesta gestionar un viaje, no? O sea, gestionar toda la tripulación, el combustible, el avión, y todo eso son caros, ¿no? Y los costos variables son bajos, se refiere a variables, por ejemplo, ¿qué hay variable en un vuelo? Bueno, ¿cuánta gente va arriba? Son más o menos, ¿qué otros costos son variables asociados? Podría haber la demanda de productos a comer dentro del avión, no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Y claro, por ejemplo, la tripulación, para que ustedes puedan hacer un vuelo, la tripulación tiene que ser siempre la misma, son estándares que definen cada una de las instituciones aeronáuticas en el país respectivo, pero independiente si de dentro del avión van 3 personas o van 200 personas, la tripulación tiene que ser la misma, digamos, son normas. Entonces, los costos fijos son altos. Esta entonces técnica del yield management es utilizada en industrias con inflexible y costosa capacidad, ¿ya? Productos perecederos y demanda incierta. Ese es un resumen bastante bueno. Estos problemas incluyen la sobreventa. Bueno, podemos hablar de sobreventa o sobre reserva, ¿no? Porque si vamos a la traducción literal de overbooking, es sobre reserva, ya. Booking es reservar. Y ¿cómo se llama esto? Y venta sería sales, ¿no? Sería como oversales, pero bueno, igual muchas veces se habla de esto, ¿no? De sobreventa. También tenemos el concepto de tarifas por clases, ¿ya? O lo que se llama en inglés fare classes, que en este caso, por ejemplo, el caso de los aviones es clarísima, los que son premium o business, los que no es business, categoría business. Y también tenemos órdenes de cantidad unitaria, ¿no? Veamos entonces un poco qué significa cada una de ellas, para que se hagan una idea de qué es lo que hay. Entonces, la sobreventa son servicios con sistemas de reserva que pueden perder dinero cuando los clientes no se presentan,
Efectivamente, no sé, po, una industria aeronáutica, o sea, una industria, perdón, no una industria, una compañía aeronáutica que presta servicios de vuelos comerciales, cada vez que una persona no se presenta, dejó de ganar dinero por a lo mejor haber vendido ese ticket a otra persona que sí se iba a presentar y ir al avión lleno, ¿no? O sea, hay un costo de oportunidad ahí, entonces eso es lo que se utiliza en esta idea de sobreventa. Lo mismo pasa con un hotel, ¿no? Si tú reservas una habitación, pero a lo mejor la reserva no es el valor completo de lo que vas a pagar, sino que pagas un cierto valor, un 30%, un 50% para la reserva, el hecho de haberte reservado a ti la habitación y que tú no has llegado finalmente a usar esa habitación es un costo, una pérdida para el hotel, ¿no? Entonces, lo que maneja la industria, lo que sabe, es que es usual, ¿ya? Eh, o como dice ahí, no es usual, pero bueno, eh, ¿a qué se refiere el punto, no? Que más o menos entre, como dice ahí, encontrar entre el 10 y 30% de los asientos de los aviones disponibles por personas que no tomaron el vuelo planeado, ¿ya? O sea, vale decir que si yo vendiera solamente el avión, los tickets que corresponden, no es inusual, o sea, o es usual si lo quieren decir otra cosa, encontrar que hay un 10% entre un 10 y un 30% de los asientos de los aviones que están disponibles, ¿ya? Entonces eso quiere decir que, o sea, obviamente a las compañías les hace repensar, y bueno, ¿y por qué no vendemos más tickets? Y de esa forma tratamos de que siempre los vuelos vayan llenos. Y en el caso de que llegue más gente, ¿no es cierto?, de la que tiene capacidad el avión, la compensamos, ¿no? Y eso un poco son los mecanismos de compensación que tienen estas aerolíneas. Bueno, en el caso de tarifa por clases, lo que se habla aquí básicamente es que ofrecemos diferentes precios por el servicio. En este caso el servicio de vuelo tiene distintos precios, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la comodidad, con el tipo de producto que se te va a ofrecer. Y esto se aplica en hoteles, aerolíneas, estadios, teatros, por ejemplo. Trabajan con tarifas diferenciadas. Y las aerolíneas generan más beneficios por 3% de los clientes de clase ejecutiva o clase business que hablábamos recién, que el resto de los pasajeros, ¿sí? Entonces imagínense, o sea, son poquitos los clases business, pero claro, con todo lo que pagan, efectivamente tienen unas ganancias mayores. Bueno, estoy viendo que estamos en la hora. Me imagino que estaban entretenidos, no sé, yo estaba entretenido, pero se nos pasó la hora, así que ahora tengo que pasar la asistencia.